Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches, buenas noches. Humberto Musacchio. Muy buenas noches. Ángel Verdugo. Bienvenido a la pesadilla. Buenas noches, Pascal, otra vez. Y Pepe Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy, hace algunas horas, en el Zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se separaba de los partidos que conformaron la coalición Movimiento Progresista y lo hicieron su candidato a la presidencia. Y pues dio a entender que es prácticamente un hecho que su movimiento, el de Regeneración Nacional, buscará el registro como partido político. Pepe Buendía, ¿cómo viste este anuncio? Pues me da la impresión de que se trata de lo que veníamos escuchando en los últimos días, de una separación no solamente anunciada, sino pactada. En palabras de Jesús Ortega, era difícil que el PRD siguiera manteniendo, como ocurrió en los últimos años, digamos, esta especie de esquizofrenia de planteamientos, teorías, ideas y actitudes tan distintas a su interior, mantener por un lado el movimiento social, por otro lado la presencia y la lucha dentro de las instituciones. Creo que hoy el PRD, después de la validación de la elección y de la decisión del PRD de acatar los resultados del Tribunal Electoral, también ha ofrecido esta definición que me parece central para el futuro, tanto de la oposición, del tipo de oposición que podemos esperar, como de la relación de la oposición con el gobierno de Peña Nieto. Humberto, la izquierda pues, tuvo varios procesos de unificación, los más importantes, el del 81, cuando desapareció el Partido Comunista, se creó el PSUM, luego la creación del PMS en 87, pero parece que ahora esto da la impresión de que va en sentido contrario, ¿no? Es muy curioso, el registro electoral del PRD es el mismo que ganó, y digo ganó con todo derecho, el Partido Comunista, porque lo ganó a costa de muchos muertos, de muchos presos políticos, de golpeados, de perseguidos, de exiliados. Y ese registro va a quedar en manos del ala derecha del PRD, la que siempre está dispuesta a vender su alma. Y López Obrador, yo no sé si será capaz de formar un partido. Una cosa es tener detrás un movimiento y otra es formar un partido con todo lo que esto implica de formalidades, de compromisos. Pero por lo pronto parece que Jesús Ortega, los Chuchos, Graco Ramírez están felices porque se va López Obrador, porque me parece que era un obstáculo para las negociaciones que suelen emprender estas personas del PRD. No debiera ser difícil, Pablo, ¿no? Pensar que pueda constituir un partido político. La verdad es que las exigencias no son muy importantes considerando el tamaño del movimiento que ha representado López Obrador. ¿Qué futuro le ves? No, de acuerdo contigo. Creo que no va a ser difícil. Lo hizo el señor Dante Delgado. ¿Cómo no lo va a hacer López Obrador? Que es un líder social con el cual no estoy de acuerdo, pero sería absurdo no reconocerle que es el único que tiene el poder de la calle. Él puede sacar gente a la calle, él puede sacar en cada estado la cantidad suficiente de personas que se requieren para hacer un partido. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la izquierda? Esto es evidentemente una fractura en la izquierda, que unos lo ven, como Humberto dice, son de la derecha, bueno, pero es la izquierda. Y la izquierda hoy se ha dividido. ¿Por qué? Porque tomó definiciones, lo que pues pocos creían, lo adelantaba Pepe Buendía la semana pasada aquí en Círculo de Ideas, sí va a haber definiciones, las hubo, el PRD dijo, reconocemos el laudo del tribunal, y López Obrador dijo, yo no reconozco a Peña Nieto, y se va por su lado. Hoy estamos ante una fractura de la izquierda importante, quizá la más importante de hace, no sé, pero muchísimos años. Paco, también creo que habría que reconocer en el gesto o la decisión de López Obrador hoy una conducción por la vía política, ¿no? Una opción de vía política a un grupo de simpatizantes que con razón o sin ella
están bastante enojados después de las elecciones. Yo creo que además de todo no había otra postura que no se pudiera imaginar que la que tuvo el día de hoy Andrés Manuel. Creo que además lo decíamos, ¿no? Desde el momento de la elección era lógico pensar que iba a seguir por este camino, que no iba a reconocer este fallo del tribunal y que además de todo, digo, yo lamento mucho expresiones como las de Jesús Ortega del fin a la esquizofrenia. Pues bueno, si verdaderamente estabas viviendo esta esquizofrenia... ¿Para qué lo hicieron candidato? Claro, ¿no? O sea, le pones un freno antes, ¿no? O sea, estás loco tú, finalmente, ¿no? Pero creo que no se podía esperar otra conducta de Andrés Manuel López Obrador. Es una conducta lógica, ¿sí? Es una conducta que además de todo tiene, pues bueno, es el mismo seguimiento de la postura de Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo. Yo lamento mucho, de verdad, yo no sé si son los que están negociando o no del ala de la derecha, de la izquierda, porque ya me perdí en la geografía política desde hace mucho tiempo, pero de verdad a mí me parece ridículo que tú puedas hoy en día, que él dice o toma la decisión de separarte, que vengas a decir que es el fin a la esquizofrenia, una esquizofrenia de la cual tú eras el ribotril, ¿no? Sí. Ángel, llama la atención que al solicitar el registro, ese es que finalmente lo hace, pues lo va a tener que pedir ante un Consejo General del IFE que él no reconoce como una entidad honorable, por lo menos, ¿no? El problema es que la congruencia en López Obrador es una mercancía muy escasa. Compro el juicio de Pablo en el sentido de que es una ruptura más en la izquierda. El viejo refrán, te has de acordar, Humberto, que se solía decir hace algunos años, somos pocos pero divididos. Es decir, desde 1919... Todo militante de izquierda es divisible en dos Efectivamente, fracciones. en serio. Esto puede parecer una broma, pero este tipo de expresiones eran comunes en los años 60, 70. El partido histórico en este país realmente es el Partido Comunista, fundado en 1919, cuando viene, no me acuerdo si Dimitrov o alguien que mandan de la Unión Soviética, de tal manera que el paso del Partido Comunista a lo largo de la historia contemporánea de México es algo respetable en algunas etapas. Bueno, fundamental en la historia del movimiento obrero. Muchas claro, en el movimiento obrero, estoy pensando en Campa, fundamentalmente en Don Valentín, pero llega la descomposición desde todos puntos de vista. Primero, pues el dinero es un poderoso caballero, diría el poeta. Yo creo que aquí estamos viendo el principio del fin de López Obrador. Hoy el número de asistentes al Zócalo es menor en comparación con otras concentraciones, pero más que eso es sus planteamientos. Vayamos a lo que señalan ustedes de si él solicita un partido, el registro como partido condicionado a obtener el porcentaje de votos, que ya alguien, no sé si algún legislador del PAN, planteó la posibilidad de elevar el umbral, es decir, que en vez de ser el 2%, ¿se acuerdan que en la discusión de la reforma hablaban del 4 o del 5%? ¿No? De tal manera, quizá no haya problemas para él para rebasar ese porcentaje, sea cual fuere. Pero sí hay una cosa positiva de esto. Yo no sé si ustedes han participado en la formación de un partido. Yo viví esa experiencia de principio a fin y es una de las cosas más engorrosas, complicadas, de tal manera que se expresa ese diseño en imposibilitar el registro o el surgimiento de un partido nuevo. Hay una industria incluso de venta de ciudadanos para realizar, porque tienes que realizar 30 asambleas de 2,000 ciudadanos en 30 entidades federativas o en los 300 distritos 200 ciudadanos. Es decir, de tal manera que tienen que ser 60,000 ciudadanos más un porcentaje del padrón. Hay que decir que en Francia con 11 ciudadanos se puede registrar una candidatura. Así es. Y la maestra aquí está vendiendo franquicias, por cierto, si alguien está interesado. Bueno, ya empezamos, pues. La maestra es Francisco otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es positivo? Porque esto que va a iniciar López, con toda seguridad pondrá en la mesa de la discusión este conjunto de leyes rígidas, obsoletas, muchas de ellas, para formar un partido. O sea, esa es una parte positiva que yo le veo, porque no se va a quedar él simplemente a aceptar de manera pasiva, casi monacal, este tipo de reglas, las cuales, repito, son absurdas. Y el otro elemento es que por fin los tres pseudopartidos que son hoy el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT,
tendrán que empezar a rascarse con sus propias uñas. Yo creo que ese es un fenómeno también o un proceso que deberemos seguir con gran atención. ¿Qué tanto les podrá quitar López Obrador ahora que, al menos en teoría, no podrá contar con toda la estructura territorial de estos tres partidos? ¿Y cuál va a ser el enfrentamiento en el Congreso de esa mini fracción que no será de ninguno de los tres partidos, sino que será de López Obrador, por ponerlo de alguna Aunque formalmente, entiendo, no pueden formar una fracción efectivamente, como Morena, porque así ya pasó es. el Pero tiempo de ello, ¿no? en la práctica, Sí. de hecho, sí lo serán. ¿Esos 16 millones de votos se los lleva enteritos López Obrador? O, bueno, falta saber si los pudiera alcanzar en una nueva elección, pero finalmente ese capital político se lo lleva López Obrador y no le deja nada a la izquierda, Pepe, al resto de la izquierda. Yo recuerdo durante la campaña una de las últimas cifras que, por ejemplo, él dio de la cantidad de gente que estaba en Morena, la base sobre la cual construiría su Hablaba de próximo 5 partido, millones, ¿no? habló como de 3 millones. Aunque los del PRD dicen que muchos de los que están en Morena es que también están del PRD y entonces ahí puede haber, digamos, que sumas y restas. Pero creo que en cualquier caso me parece que no hay posibilidad de regatearle, y ahí coincido con Pablo, independientemente de las coincidencias o no que se haya con él, los 16 millones de votos y la campaña que hizo López Obrador, remontando y sumando muchos votos que no tenía la intención del voto el PRD al inicio de la campaña, pues desde luego no podemos pensar que no son de ellos. Y dicho esto, hay una cosa que me gustaría retomar de lo que decía Paco hace un momento, el asunto de la esquizofrenia. La pregunta desde mi punto de vista es, ¿qué o por qué hizo que ese modelo de esquizofrenia que existía antes se fuera desgastando y ya no se pudiera mantener hacia adelante? Si nos ponemos a ver, digamos, o a tratar de ver hacia adelante el futuro, mantener un esquema como el de los últimos 6 años, con un pie en la legalidad y otro pie en las instituciones, el movimiento social y a la vez los espacios legislativos, tenemos que pensar que el PRD podría, digamos que, de no haber tomado esta clase de definiciones, pues irse quedando marginado de la discusión dentro del legislativo y de algunas de las iniciativas que ya están en la mesa, como la reforma laboral, el asunto de la opacidad de los estados, etcétera. Y me parece que esa marginación, junto con otra cosa que creo que no podemos dejar de ver, y es el cambio político de los últimos 10 años en el país, ha ido generando también cambios de valores y de percepciones respecto de lo que los ciudadanos valoran bien o mal de los partidos. Y esta actitud de ambigüedad que estaba manejando la izquierda, pues creo que cada día les reportaba menos beneficios y era menos rentable. ¿A las dos partes, dices tú? Sin duda, sin duda. Humberto, el año que entra vienen, creo que 14 procesos electorales estatales. ¿El objetivo, te parece a ti, es que el partido pudiera estar constituido a tiempo para incidir en esos procesos? ¿O Yo creo crees que va por otra vía? La división, en cualquier caso, es altamente lesiva para eso que llamamos la izquierda, que a Ángel no le gusta que la llamemos así, pero bueno, son términos relativos. Es altamente lesiva esa división. No va a haber ganadores ni de un lado ni de otro. Y eso me parece lamentable porque yo creo que en cualquier país un partido de izquierda, o que se diga de izquierda, necesita de una dirección capaz de equilibrar sus alas, sus extremos, de conciliarlas y de llevarlas por un solo camino a todas sus fuerzas. Yo creo que al PRD le ha faltado eso. Creo que Lázaro Cárdenas Batel hubiera sido un buen dirigente, no lo tuvieron presente, se impuso uno de los chuchos. Los chuchos dominan el aparato del partido, el presupuesto. López Obrador se va a quedar sin dinero, hay que advertirlo. Quienes manejan los dineros del PRD se quedan con el registro, se quedan con el dinero y con los diputados y con todo. Así es. Y López Obrador se va sin nada. Y yo quiero ver cómo va a sostenerse. Creo que no va a ser nada fácil para la izquierda. Rápidamente, Pablo, quiero preguntarte nada más, el papel de Marcelo Ebrard, ¿cómo lo ves en este momento? El papel de Marcelo Ebrard en este momento está como el que dice enemigo que huye, puente de plata. Yo creo que está muy contento con la partida de Andrés Manuel López Obrador. Le deja un partido armado, estructurado, porque López Obrador es fundador del PRD junto con otros. Marcelo Ebrard acaba de llegar.
y me parece que tiene un coche que tiene diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, presupuesto, financiamiento público. Es decir, yo creo que tiene un coche muy bueno, Marcelo Ebrard, que si lo cuidan y si lo ponen bien, es un carrazo para el 2018. ¿Y se los van a dejar, Pablo? Dos cosas nada más, Pascal. Primero, en el discurso de hoy, López habló de 125,000 delegados en las asambleas que van a realizar en los 300 distritos electorales. O sea, ese es el número que da ya como delegados de Morena para decidir si se quedan como están ahora, una asociación civil, o inician la formación de un partido. Y segundo, en la reforma del 2007, los partidos, antes se podían iniciar la formación cada 3 años, ahora es cada 6. Exacto. Entonces, el principio del proceso se registrará en el año 2013, para que participe en el 15. Antes, tomando en cuenta los procedimientos y los requisitos. Es decir, no estará en las elecciones. No estará en las elecciones. A partir del 2015 sí puede estar. Salvo que utilice alguno de los membretes, tanto el Movimiento Ciudadano como alguna el asociación PT, política para registrarse a nivel estatal, que también ahí así está. es, claro, ¿no? Pero como partido, evidentemente él quiere tener su propio espacio para reinar o para controlarlo de manera absoluta, de tal manera pues que es el 2015 y creo yo que se van a preparar para esa fecha. Muy bien, Paco, antes de irnos al corte, preguntaba a Pepe Buendía, ¿le dejarán a Marcelo Ebrard el coche del que hablaba Pablo? A mí me parece que Marcelo Ebrard, como figura política, le falta mucho los espacios en los medios de comunicación. Hay que tomar en cuenta la variable, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, le van a dejar un coche muy bien armado, muy bien aceitado también para el 2018, pero hay que tomar en cuenta que los espacios en los medios de comunicación van a ser a partir del 1 de noviembre para un señor que se llama Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que además de todo ha llegado a la jefatura de gobierno con un apoyo impresionante de la gente, que además de todo tiene muchas cosas a su alrededor, ¿no? Ya le pusieron como el golden single, ¿no? El soltero de oro, pero finalmente el tipo de verdad tiene mucho empaque y va a tener los reflectores, y gobernar en una ciudad como esta, si se hace bien, es, Marcelo Ebrard no va a tener dinero para poder pagar la atención que va a tener en los medios de comunicación Miguel Ángel Mancera. Pues bien, vamos a dejar este tema y regresamos después del corte para hablar del equipo de transición que anunció Enrique Peña Nieto. Esto es Círculo de Ideas, no se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, la semana que terminó Enrique Peña Nieto dio a conocer el equipo de transición con el que pues enfrentará esta etapa antes de la toma de posesión como presidente de la República el 1 de diciembre. Ángel Verdugo, ¿qué te pareció el anuncio del equipo? Primeramente debo decir que el juicio es, si no unánime, casi unánime, ni son todos los que están, ni están todos los que son. No sé si haya debido hacerse la aclaración esta que hizo el presidente electo, decir esto nada tiene que ver o no están seguros con la formación del gabinete. Sí. Sin embargo, hay un detalle al cual evidentemente es imposible obviar su comentario, la inclusión de la señora Robles en el equipo de transición. Muy interesante. Primero debo decir que no tengo el menor intento en ofenderla ni en ser misógino, sino como figura pública ella participó en una serie de acontecimientos que la dañaron en lo personal, evidentemente, pero que tuvieron una gran repercusión política en el mundo de la izquierda. Desaparece, forma una consultoría de tipo político electoral que en paz descanse, con María de las Heras, la empresa esta Sostén y algunas personas especializadas en cuestiones de marketing o de cuestión electoral, y posteriormente aparece en el programa de televisión, en el canal del Estado de México, y luego le dan un programa donde ella condujo muy pocas emisiones, un programa, la verdad, malo, cuando tuvo entrevistados de primera, pero realmente su participación dejó mucho que desear, porque no es su especialidad. Aparece ahí y todos los reflectores parecen apuntar a que ella podría ocupar la Secretaría de Desarrollo Social. En el momento en que aparece el equipo de transición,
en vez de guardar la mesura y la prudencia que corresponde a alguien con esa encomienda o con esa posible encomienda, la señora Robles se dedicó a hacer un roadshow en cuanto espacio mediático le proporcionaron tiempo, al grado tal de que dijo cosas que a mí me preocupan mucho, porque evidentemente es el lenguaje falso de algunos integrantes de la clase política. Por ejemplo, es que yo traigo a México en las venas, los pobres, los marginados. Yo quisiera escuchar de un funcionario que dijera, yo soy un administrador profesional y quiero hacer el mejor uso de los recursos, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de expresiones me parecen, aparte de modé, me parecen falsas. Hay una declaración que se le atribuyen al doctor Luis Videgaray, hoy en alguna columna aparece, donde la orden fue muy respetuosa pero muy firme: a cerrar la boca, habrá oportunidad para que hablen. Evidentemente el destinatario de ese mensaje no es otra persona que la señora Robles. Si llegare el presidente electo a nominarla como secretaria de Desarrollo Social, mi opinión en este momento es que sería un gravísimo error. No por sus prendas personales como mujer, como dama, como señora, sino su experiencia en ese campo. El problema de la marginación y la pobreza en este país, así como comentamos en un programa anterior, la complejidad del derecho electoral, la lucha o el combate de la pobreza y la marginación es también un área de las ciencias sociales sumamente especializada. Requiere personal con experiencia, las metodologías que se han desarrollado para medir los tres diferentes tipos de pobreza requieren un conocimiento especializado, que lo digo francamente, pero también con mucho respeto, es algo de lo cual ella carece. Esa sería mi opinión de su inclusión. Gracias, Ángel. Paco, en los nombramientos, ¿tú puedes ver hacia dónde se dirige este próximo gobierno, o son personas que, digamos, son del entorno, ¿no? Gente que estuvo en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, gente que estuvo en la campaña? ¿Para ti qué es este? Creo que es muy claro, ¿no? Creo que finalmente Enrique Peña, desde que fue gobernador del Estado de México, trabajó con un círculo muy íntimo, el mismo círculo que hoy en día está designando como coordinadores generales. Está ahí Osorio Chong, está por supuesto Videgaray. Coincido en parte también con Ángel Verdugo, la inclusión de Rosario Robles. Yo no creo que no la vaya a poner como secretaria de Desarrollo Social, sino para qué haces tanto circo, ¿no? Finalmente, pero me parece que está muy claro. Y Peña Nieto siempre se ha caracterizado por eso, por trabajar con un círculo muy íntimo. Ha tenido que proteger a algunas personas también, ¿no? Hay nombramientos que yo no entiendo, o sea, que me cuesta un poco de trabajo entender. Ha tenido que proteger a gente como Miranda, por ejemplo, el propio Humberto Castillejos, que en un momento dado lo vimos vinculado a un asunto que tenía que ver con la muerte del hermano de Salinas de Gortari, y está por ahí también. Se ha traído al anterior procurador Alfredo Castillo, que bueno, es una persona de mucha confianza, pero creo que finalmente lo que hace es tener a su gente más íntima en este asunto de la transición. Yo no sé si verdaderamente, como decía Ángel, vaya a haber un cambio muy importante en el nombramiento del gabinete. No me parece, ¿eh? Me parece que desde un principio ha trabajado con la gente que él tiene confianza, con la gente más cercana, y que así va a seguir siendo. Yo no le veo, de verdad, me cuesta a lo mejor un poco de trabajo después decir que vaya a estar Osorio Chong como secretario de Gobernación, pero no veo hacia otro lugar. Y creo que sí está verdaderamente allegándose a su círculo íntimo, y así va a trabajar, pese a todo lo que digan que no. Bueno, es que sí es un hombre que se deja influenciar, es un hombre que deja también finalmente que le ayuden como gente como Beltrones y como Gamboa. Me parece que no, él va a trabajar, él ya es presidente de la República, electo, y va a trabajar con la gente con la que tiene confianza, y le pueden decir misa, pero... Y creo que eso es una decisión total y absoluta. ¿Es el artículo 69? 69 es el informe, el 80 y... El artículo donde no él me falle, tiene la facultad de nombrar, claro, de nombrar, no me acuerdo si es el que ya lo hemos comentado aquí en otros Exactamente. programas, sí. No, entonces creo que, bueno, finalmente lo asume y lo va a seguir haciendo. Bueno, Pablo, ¿te sorprendió algún nombramiento? ¿Qué te pareció? No, conociendo un poco cómo es el manejo de este tipo de situaciones dentro del PRI, lo entiendo perfectamente. Este es un equipo de finta, 100%. O sea, aquí no está el gabinete, puede haber un caso, dos casos, pero este es el equipo que ganó las elecciones, es un equipo cercano, punto.
es para recibir la administración pública. Aquí no van a hacer gobierno ni nada. Entonces, absolutamente de finta, y tomar esto como que aquí viene una definición política de Peña Nieto, creo que es un error. No va por ahí la cosa, no es este el equipo que veremos en las posiciones de secretario de Estado. Sí, vienen muchos de los que serán subsecretarios y por supuesto algunos, obviamente el caso de Osorio Chong. No sé si Videgaray vaya a estar en el gabinete y lo demás, no, por supuesto que no. ¿Tú crees que, Humberto Musacchio, tú crees que se mantendrá pues esta dicotomía en los gobiernos panistas de tener a un secretario de Gobernación y en relación, digamos, encargado de la relación política del país y tener en Los Pinos a una figura como es el jefe de la oficina de la presidencia haciendo básicamente el mismo trabajo? ¿O crees que los priistas tendrán una definición más certera sobre cómo llevar a cabo estas labores? Yo quisiera pensar que van a plantearse las cosas con sentido de estadistas. A mí me gustaría que el próximo presidente, aunque sea Peña Nieto, Ya ni modo. Cerro, Ya trae la corbata Trife roja, mediante, se rodee de gente que tenga Ya visión de acata los Estado, resultados, Musacchio. que entienda la importancia de México en el mundo, que pelee porque este país mantenga un lugar, que entienda que la violencia no se combate fundamentalmente a balazos, sino con política. No sé, pero en ese equipo que veo por ahí, francamente es para llorar. Espero que sean otros los que integren el gabinete, porque estos no dan el ancho. No dan el ancho. Pepe, comentaba Pablo que no hay una definición política en este nombramiento, pero bueno, si tomamos en cuenta que los temas hacendarios, los temas de seguridad, de educación, bueno, son los que tendrían que ser prioritarios en este momento, a menos de que ustedes me digan que hay otros. ¿Qué se puede deducir de las personas que estarán colaborando, a lo mejor a nivel de subsecretario, en el próximo gobierno? Mira, yo creo que la señal distintiva de del grupo de personas, del equipo de transición que presentó Peña Nieto, me parece que la palabra que lo describe desde mi punto de vista es la cautela. Peña Nieto ha sido cauteloso durante las elecciones frente a las encuestas que le daban amplia ventaja. Luego fue cauteloso también durante el espacio de la impugnación de la elección mientras el tribunal estuvo analizándola y dictaminó. Y me parece que también es cauteloso con el amplísima lista de colaboradores, son cerca de 46. 46. Entiendo que el gabinete legal son 20 o 25 personas. Sí. Evidentemente ahí ya nada más por matemáticas sobran 10 o 15. Pero me parece que es cauteloso también en no incorporar en este momento, y eso me parece uno de los signos distintivos del grupo no incorporar rostros, digamos, del viejo PRI. No significa que no vayan a estar a la hora de que nombre a su gabinete, pero por lo pronto no están después de la validación de la elección y, digamos, el ambiente que rodea este anuncio. Bueno, y así podría leerse el nombramiento de Jesús Murillo como presidente de la Cámara de Diputados y no tenerlo en el equipo de transición como se había dicho que podría suceder, ¿no? Es ese, pero también dos de las figuras más importantes que presentó, tanto, ya lo decía Ángel Rosario Robles, como Campa en asuntos de seguridad, pues ninguno de ellos eran rostros del viejo PRI. ¿Por qué no está metiéndolas? Quizá puede haber distintas razones, pero si nos ponemos a especular, una es porque el cauteloso a lo mejor está presentando un equipo de gente que le permita cuidar del desgaste que puede haber durante los próximos 3 meses hasta la toma de posesión de los que realmente vayan a estar. Otra hipótesis es que Peña Nieto esté guardando algunas fichas para las negociaciones y búsqueda de equilibrios que se le van a venir en los próximos 3 meses. Una, por las negociaciones de leyes importantes en el Congreso, y dos, incluso, porque recordemos que el PRI no ganó con la contundencia que se preveía. Y por tanto, las demandas de equilibrios internos de los propios sectores del PRI creo que van a ser mucho más duras de lo que estamos advirtiendo. Entonces, Peña Nieto necesita elementos para negociar con su propio partido, con los sectores y buscar, digamos, un equilibrio que le permita entrar con un gabinete con fuerza. Ángel Verdugo. Retomo otra vez parte de lo que señaló Pablo, que me parece oportuno. Este equipo de transición, que quizá el nombre correcto debería ser equipo de entrega-recepción, es decir, eso es lo que van a hacer.
Nomás que hay que tener en cuenta también un aspecto importante. El gabinete y su conformación obedece a otro tipo de negociaciones. ¿Qué va a pasar con los poderes fácticos, por ejemplo? ¿Qué pedirá, por ejemplo, el Grupo Monterrey? ¿Pedirá la Secretaría de Economía, como ha sucedido en los 2 sexenios anteriores? Es decir, ahí obedece a otra lógica. Es evidente que Peña Nieto, como presidente electo, de esos 45, 3, 4 o 5 estarán en posiciones de primer nivel y los otros como fauna de acompañamiento en algunos casos. Pero es importante señalar esa separación que decía Pepe, de que ahí no están los personajes del viejo PRI. Es una cosa muy curiosa aquí que vale la pena ponerla en la mesa. Por un lado, en el gabinete, en este equipo de transición, o como se quiera llamar, hay muchos jóvenes, vamos a ponerlo de esa manera, o gente poco conocida para la vieja clase política. Sin embargo, los 2 puntales fundamentales para la concreción del proyecto del presidente electo son 2 muy viejos priistas, muy colmilludos y muy hábiles cuando se trata de la negociación con los otros grupos, que es el licenciado Manlio Fabio Beltrones y el licenciado Emilio Gamboa. Entonces, en el Congreso. Por supuesto, que es el área fundamental que va a ser. Que de nada le va a servir a luz Entonces, de lo que hemos visto. ¿qué es lo que sucede? Bueno, todavía no está cantado el último out. Falta, diría Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tenemos un equipo de transición integrado, muchos de ellos por jóvenes, y es muy probable que el gabinete tenga quizá también esas características. No más que todo ese equipo, e inclusive el mismo presidente ya constitucional, van a depender de los éxitos y de los logros que obtengan en el Congreso. Yo creo que 2 viejos priistas, eso es muy interesante. Que es Manlio y Emilio Gamboa. Y tienen que enfrentar, Paco Sea, primero las 2 iniciativas preferentes que envió el presidente y sacar las 3 iniciativas que ofreció Enrique Peña Nieto. Yo aquí quiero también ponerme en el punto de los jóvenes, a la luz de la edad que tenemos los que estamos aquí presentes, y ir en contra a lo mejor de lo que ha dicho incluso Pablo y Ángel. Yo creo que por lo menos de los que vimos va a haber 5 secretarios de Estado de este equipo de 45 y por lo menos 10 subsecretarios. Ahora vamos a ponerle nombres. ¿A quiénes ves? Que no es poco, ¿eh? Oye, no es poco, es mucho. O sea, yo veo, por supuesto, ¿ves a Emilio Lozoya en Relaciones Exteriores? Veo también a Luis Videgaray, por supuesto. Si no, es en una Secretaría de la Presidencia como tal. Lo veo también, a Rosario la veo como Secretaria de Desarrollo Social, etcétera. Veo muchas cosas ahí. Y creo que finalmente sí van a estar ahí. O sea, y que creo que a Enrique Peña Nieto se le ha dicho tanto que es manejado por tantos poderes, por tantos factores reales del poder, que su forma de decir, a ver, señores, el presidente de la República soy yo, va a ser nombrando un gabinete que nadie se lo va a esperar y que va a tener que ver con esa gente que siempre ha trabajado con él. En segundo lugar, lo que decía Ángel, a mí me preocupa muchísimo. Yo no tengo que ver con los puntales y no me importa que sea Emilio Gamboa y no me importa que sea Manlio Fabio Beltrones, pero la realidad de las cosas es que a la luz de estas iniciativas preferentes que ha presentado el presidente de la República después de esta modificación a la Constitución, si así van a ser los 6 años de Enrique Peña Nieto, este país se va a desmoronar y no nos va a aguantar, Porque, o sea, ya no queremos la reforma laboral, tampoco queremos la reforma en materia de transparencia, que los sindicatos, que la maestra... No queremos ninguna, incluso, ¿no? Sí, es claro, lo que nos han dicho. La maestra que es muy amiga del maestro Verdugo, pero no importa. Maestra. con te lo cariño. sopló al Pero oído, si esa va a Ángel, ser ¿o qué? de verdad otra vez la dinámica, oye, qué tristeza de país. O sea, así no podemos operar. Pablo Vilar. Sí, yo reitero que este es un equipo de finta. Es para recibir la administración pública. Son personas que ganaron las elecciones, estaban en el equipo ganador y yo no sería en ningún momento despectivo con ellos. No le diría que son del montón, no. Ahí hay gente entre ellos muy, muy valiosa y que van a dar el salto en su momento. Ahora entrarán muchos a nivel de subsecretario y sí, como dice Paco, de ahí obviamente algunos serán secretarios de Estado, pero estos no son los que van a estar en la primera línea. Humberto, para irnos a corte rápidamente. A mí me resultaría nefasto que otra vez se gobernara con el grupo de amigos como ha ocurrido en este sexenio. Los resultados están a la vista. Totalmente de acuerdo con Humberto. Moción aprobada. Pero así va a pasar. Mira, yo creo Pero que así va si a algo pasar. ha mostrado Peña Nieto es
un pragmatismo y una frialdad impresionante. El Estado de México no puso a su amigo, a su compadre, que también habría ganado, que es el joven del Mazo, porque convenía en ese momento poner a Erubiel Ávila. No puso en el Senado y en la Cámara de Diputados como coordinadores a sus amigos, a sus leales, sino a quienes era necesario para su proyecto. Y creo que eso es lo que vamos a ver en el gabinete. Y creo que vivirá poco el que no llegue a saber finalmente cómo queda esto. Vámonos a corte y regresaremos para hablar de los rumores que hubo en el área metropolitana en los días pasados. Regresamos a Círculo de Ideas, Rumores, Paco. Esta semana muchos. Fíjate, Pascal, que hay que de verdad observar con mucho cuidado lo que pasó con esos rumores. Primero que nada, me parece que es una reivindicación a los medios de comunicación. Estábamos ya también en la creencia de que el Twitter y que el Facebook y el YouTube eran finalmente la nueva forma de informarnos. Fue una reivindicación muy importante. Me es muy complicado todavía el día de hoy saber de dónde vinieron estos rumores y con qué objetos empezaron a propagar. Digo, creo que puede quedar muy claro cuál es el objetivo de la propagación de estos rumores, pero en lo particular me tocó haber tenido, cuando estábamos en espacios al aire, a reporteros tanto de Excelsior como de esta misma casa, de Grupo de Imagen Multimedia, en diferentes lugares. Uno de ellos fue en Twitter. En este momento hay una balacera en la esquina de tal calle y allí estaba nuestro compañero Raúl Flores, a quien tú conoces perfectamente. ¿Cuál balacera? No había absolutamente nada. Fuimos además de todo atacados, de forma muy importante a través de Twitter. Por ocultar la información. Por ocultar la información, por decir que no estábamos haciendo nuestro trabajo. Y la realidad de las cosas es que lo comprobamos, por lo menos en esta casa, muy puntualmente, que no estaba pasando nada. Y la gente todavía... Bueno, cuando ya confrontabas a la gente, cuando ibas directamente con la gente, oiga, es que usted me acaba de escribir que había una balacera y que lo escuchó su mamá. Es que mi mamá estaba en misa y ella escuchó en la consagración que había disparado. Bueno, o sea, de verdad fue algo de risa loca. Pero en la realidad de las cosas me parece que es una reivindicación a los medios tradicionales de información, que finalmente tenemos los reporteros en la calle, que finalmente no tenemos ningún otro interés. Hoy en día, y además yo me pregunto algo. Hoy en día, si yo digo no está pasando nada en Iztapalapa, y alguien en mi Twitter sube un video en donde está pasando eso en Iztapalapa, quedo como un mentiroso y como un imbécil. Esa es la realidad. Claro. ¿No? O sea, no hay otra forma, no lo puedes ocultar. Pero fue una reivindicación muy importante, ¿no? Y algo de lo que yo le pedí al auditorio es, a ver, una cosa es que está el Twitter, que Ángel lo odia tanto, y tiene sus razones para odiarlo, claro, sí, pero y otra cosa muy distinta es que esa vaya a ser la nueva forma de informarnos, porque el Twitter es una herramienta sin duda, pero también es un arma para manipular a los ciudadanos. A ver, Pepe, haciendo un balance de lo que ocurrió, hay una riña entre transportistas en el municipio de Chicoloapan, y de ahí empieza a hablarse de balaceras, de matanzas en Ciudad Nezahualcóyotl, luego brinca al Distrito Federal, a las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, incluso Xochimilco. ¿Qué nos dice todo esto? Mira, yo creo, leía en tu columna en la mañana, coincido. Creo que durante mucho tiempo el asunto se abordó como si se tratara de un tema de libertad de expresión. Hasta dónde cualquier cosa que se suba a la red puede considerarse pues, libertad de expresión y por tanto que no haya ninguna cortapisa en eso. ¿Hasta dónde puedes subir un mensaje donde asuses a la violencia o hagas apología de agresiones o esparzas rumores como los que vimos miércoles y jueves de esta semana? Y creo que una de las notas, tratando de seguir el caso, completando la serie que estamos haciendo, es que después de que se esparcen esos rumores miércoles y jueves, lo que entra fue la autoridad, fue la Procuraduría del Distrito Federal que logra detener a 5 personas, a las que, y ahí tengo dudas, porque hubo cuestiones que no acabo de entender, pero el mismo jueves, después de que se esparcen estos rumores y se genera el pánico, la psicosis en estos barrios que tú decías, esos 5 detenidos son agarrados por la autoridad y se les abren averiguaciones por atentado a la paz pública, que es un delito grave y no alcanzarían a salir con fianza.
Entiendo, por información del fin de semana, creo que de hoy incluso, que fueron liberados y ya no son acusados de lo que eran esto, atentado a la paz pública, sino otro delito que es menor, que es, se conoce como 6 meses y 2 años. exacto, Sí, desobediencia entre particulares, una especie de no acato de particulares de algún tipo de bando o normatividad pública. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cambió el tipo delictivo? No lo sé, habría que averiguarlo. Pero en cualquier caso, el que la autoridad haya entrado para investigar, averiguar y perseguir actos que incluso dentro de la red, sin violentar la libertad de expresión, sí pueden estar generando conductas y desórdenes públicos, a mí me parece que está bien. Pablo Iriart, no es la primera vez que pasa esto, había pasado en Cuernavaca, en Reynosa, en Veracruz, y había suscitado ya una discusión pública que algunos quisieron orientar en torno de la libertad de expresión, pero bueno, ya hemos visto las consecuencias de esto, ¿no? Sí, yo no creo en la generación espontánea de estos rumores cuando crecen en estas dimensiones. Aquí es evidente que hubo un interés avieso que coincide, yo no sé si es así, coincide el enfrentamiento de Antorcha Campesina, o Antorcha Popular, perdón, con un grupo afín al PRD, con el informe de Erubiel Ávila. Coincide con que Antorcha Popular, grupo priista, trae un pleito casado contra el gobernador Erubiel Ávila. Y luego viene todos estos rumores y gente que es pagada con 400 pesos, según nos lo explicó aquí en Cadena 3 Noticias, el propio, tanto el procurador de justicia del Distrito Federal como el jefe de la policía, gente pagada para diseminar este tipo de rumores que siembran el pánico. Es decir, me parece que hay un interés político detrás de todo esto para crear inestabilidad, para crear zozobra, y que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, no viene del crimen organizado, sino de intereses políticos, pero ya muy, muy visibles, que se alumbran con su antorcha en la mano. Humberto, ¿y existe la conciencia de que en México pues, todo ha tenido consecuencias trágicas, ¿no? Recordaba yo en la columna el hecho de 68 de Canoa, ¿no? Donde un párroco, en aquella época no había redes sociales, pero en aquella época el párroco tocó las campanas y acusó a unos excursionistas de ser comunistas y fueron linchados, ¿no? Y si ustedes recuerdan, también a fines del sexenio de Luis Echeverría hubo una ola de rumores feroces también. En este caso, si ustedes se fijan, la mayoría de las zonas de la ciudad o de la zona metropolitana que fueron afectadas por los rumores son gobernadas por el PRD. Hay algún municipio del Estado de México del PRI. Nezahualcóyotl, por ejemplo. Y me parece que esto es una medida de presión contra Peña Nieto. Yo creo que la gente que quiere jugar sus cartas está apretando, porque de qué otra manera nos lo podemos explicar. Esos rumores prefabricados se crean para algo, y es para presionar y ganar lugar, ¿no? Ángel Verdugo. Yo creo que hay varias facetas aquí que debemos ponerlas también abiertamente en la mesa. El problema de los rumores en México no es algo nuevo. Quizá la novedad sea la intensidad de este y sus efectos y el medio, intensos, ¿no? Y que es en el área política. ¿Quién no se acuerda del chupacabras? Zapotoro y una cantidad de cosas que todo el mundo decía. Es decir, estamos aquí ante una situación donde si algún adjetivo hace falta para describir a nuestro pueblo es que somos mitoteros. Ahora, déjame preguntarte, una cosa es la picaresca, y otra cosa es que se cierren los negocios. Serénense. Porque, digo, en Nezahualcóyotl y otros lugares se suspendió la economía local. Continúo en mi argumentación. Sí. Aquellos que hayan estudiado movimientos de guerrilla en otros países, guerrillas de a de veras, no como esto que tenemos aquí, ¿no? Guerrillas en serio, este instrumento del rumor es un elemento muy importante en la lucha política La guerra ideológica, la guerra psicológica. Entonces, ¿qué estamos aquí ante algo que los gobernantes chinos han previsto y han generado todo un instrumento del Estado directamente para censurar Internet? En China es una cosa eficientísima. Quien vaya a China y esté en su hotel y entre a una página o ponga en el buscador una cierta palabra, en ese momento se le bloquea. Es decir, hay toda una política de Estado para controlar ¿Por qué?
porque ellos saben de la utilidad de este tipo de instrumentos. ¿Qué estamos viendo aquí? Una reacción que yo llamaría casi aldeana. Creo yo que el problema es más grave, no solo por los instigadores de estos rumores y los fines que pueden ser de uno u otro tipo, pero son esencialmente políticos, pero también qué dice de nuestro pueblo. Hay una ignorancia, por llamarle de alguna manera, una ingenuidad tal que prácticamente se cree todo lo que se dice, con las consiguientes muestras de temor, de pánico, de ir por los niños a las escuelas, etcétera. Entonces, en esas condiciones creo yo que son dos elementos que debemos ponerlos ahí. Por un lado, los instigadores y sus fines, y que hay que combatirlos con la ley en la mano, y si la ley no está actualizada, hay que adecuarla a las nuevas condiciones. Yo quisiera hacer dos cosas. Primero, brevísimo, no puedo estar de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Ángel Verdugo debido a la ignorancia de nuestro pueblo, que es mitotero. No, yo creo que este es un fenómeno universal, inclusive si vemos las profecías de que se va a acabar el mundo en este año, yo creo que se creyeron más en Estados Unidos que en México. Y la importancia está en lo que decía Paco, al inicio de esta ronda, reivindica el valor de los medios de comunicación profesionales, nos obliga a ser mucho más puntuales, no se puede ocultar el sol con un dedo, no se puede tapar información, y además nos obliga a ser, pero absolutamente garantes de lo fehaciente de aquello que está ocurriendo. Aquí creo que los medios fuimos ganadores. Pepe, buen día. Bueno, yo también me permito discrepar. Creo que esta clase de medios no se pueden controlar, están fuera de las capacidades de manejarlos a través del control y la censura. Yo no dije que se podían controlar, yo dije lo que habían hecho los chinos, nada más. Claro, o sea, pero me parece importante partir de ahí para ver luego qué se puede hacer con ellos. Creo que de origen no se pueden censurar ni se pueden controlar. Creo que el problema central es que hasta ahora quizá han sido vistos como espacios donde no podían ocurrir o reconocerse delitos o actitudes que son transgresoras, porque formaba parte, digamos, del espacio de la libertad de expresión. Lo que creo que enseña este caso es que justamente las redes pueden ser también espacios donde se cometan conductas delictivas. Siempre, no solamente en la red, sino en cualquier lado, va a haber intereses, como tú decías, que quieran lanzar mensajes que sean disruptivos o que creen inestabilidad, etcétera. El problema no es que haya, el problema es que no haya capacidad de respuesta frente a ellos, es decir, persecución por parte del Estado y sanción cuando se producen. Porque los rumores, en efecto, no son nuevos, han existido desde hace mucho tiempo, y creo que en buena medida se deben, Ángel, no solamente a las actitudes que le endilgaste al pueblo mexicano, sino sobre todo y fundamentalmente a la autoridad. A la desconfianza en la autoridad. Adjetivo. La hojarasca de García Márquez en este pueblo. Va a pasar algo. Exacto. El mitoterismo que nos estás endilgando en este momento. No, tampoco se apunten. Yo soy del pueblo mexicano. Yo soy mitotero, ¿por qué no? Cultura del esfuerzo, señor. Desgraciadamente, aquí hay una cosa que tenemos que reconocer. Sí somos mitoteros, de alguna forma, pero finalmente hay una base que hace que esto sea muy creíble. Estamos ante una situación en materia de violencia grave. Entonces, estos rumores son mucho más fértiles, ¿no? Y con este mitoterismo el cual nos endilga el maestro. ¿Qué dice de las instituciones? Sí. Es que aquí hay una cosa importante. Precisamente, Pepe estaba diciendo, no, es que estas personas las capturaron con cierto tipo penal. El problema es que a esta gente la tuvieron que meter en el ámbito de la ley de cultura cívica, porque cuando tú hablas, la única conducta penal que más o menos podía prever lo que estaba pasando era el delito de terrorismo, pero necesita una acción material, la cual no hubo. Por supuesto, entonces no hay los elementos del tipo penal para poderlos procesar por esto. Por eso entonces lo de desobediencia. Claro, que fue el caso de Veracruz, pero lo tuvieron que modificar. ¿Y la invitación al delito, Paco? La incitación al delito también me parece que no, porque finalmente tú le estás pidiendo a la gente que se proteja. O sea, verdaderamente... Eso es cuando se llama desconocer las instituciones. Sí, de alguna forma. Pero lo más importante es que estamos poniendo el dedo en la llaga de que necesitamos una reforma. Digo, mientras se están cocinando tantas cosas importantes en el Congreso, lo que debemos de darnos cuenta es que nuestra ley en materia penal está atrasadísima. O sea, el Twitter es una nueva realidad. Maldito Twitter, pero es una nueva realidad. No me mienten la madre, por favor. Pero es real.
O sea, es una nueva realidad, se amenaza, se hace política, se insulta, Claro. Se no se vale. pontifica. Es una Y locura. también sirve para un montón de cosas. Para muchas positivas, más, claro, claro. pero finalmente hoy estamos en retomo lo que estábamos platicando con Pablo. O sea, a ver, el Twitter es eso, es una red social, pero no es un medio de comunicación. Hay una reivindicación hoy en día a los medios de comunicación serios, como dice Pablo, y tenemos entonces dos cosas. Primero, el Twitter hay que tomarlo en su justa dimensión. Y en segundo lugar, nos surge una reforma legal para podernos adecuar a esto, ¿eh? Porque no lo tenemos previsto, Entonces, sin duda no lo la tenemos ciberpolicía entra a perseguir qué? previsto. Pues Porque primero, eso es lo que acaba de primero suceder. quisiera ver yo un ciberpolicía, ¿no? Ha de traer una laptop en la mano. el es- ciberpolicía. Pero Hay, aquí en las hay oficinas de la una policía Procuraduría. en la federal, la Policía Federal tiene un área que le llaman Policía Cibernética, que fundamentalmente se ha dedicado a la cuestión de Pederastia. trata, de pederastia, No, y paidofilia. ya ha tenido éxito. Y ¿eh? mucho éxito, lo cual quiere decir que los instrumentos tecnológicos están ahí para vigilar. Entonces, de que existen los elementos técnicos para vigilar lo que uno escribe, lo que uno dice, están ahí. Pero, nomás un detalle a lo que señala Paco, es la fecha de nuestro Código Penal y nos vamos Sí, para atrás, sí, sí. para un país que hace muchísimos años desapareció. Tema muy interesante, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo aquí en Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestro panel, gracias a ustedes en casa. Los invitamos a que estén la próxima semana con nosotros, pues que tengan muy feliz grito, porque va a ocurrir el grito antes de que nos veamos próximamente. Soy Pascal Beltrán del Río, esto ha sido Círculo de Ideas, espero que nos vean la próxima vez. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.